Bueno, buenas tardes a todos. Perdón la demora, tuvimos unos inconvenientes técnicos que sabemos que con el tema de internet y de esta nueva tecnología puede pasar, así que les pedimos disculpas. Siempre tratamos de ser lo más puntuales posibles, pero bueno, estos inconvenientes suelen ocurrir. Antes que nada, les quiero agradecer a todos que vuelvan a estar con nosotros en estas capacitaciones. Estuvimos un tiempito sin hacer nada por una cuestión de salud de mi marido, que la verdad que no quería cargarla a Noelia con todo esta situación, Noelia Sueldo, que es nuestra secretaria. Así que ahora que está todo ok, hemos vuelto para poder concluir este gran año de capacitaciones que tuvo el foro. Antes que nada, quiero decirles que en este momento no puede estar con nosotros el presidente del Colegio de Abogados de Quilmes por una cuestión de trabajo, así que le agradecemos que nos haya avisado y les mando un saludo a todos. Ahora sí, antes de comenzar, quiero agradecer al doctor Juan Carlos Carretero, nuestro disertante de hoy, magíster en Derecho Internacional Privado, y otros tantas cosas que tiene en su currículum, que ustedes la pueden leer en los flyers que hacemos, así que no es necesario que lo diga yo. Quiero agradecer que él sea el primero que esté con nosotros en esta vuelta y que se haya prestado a esta altura del año a tener esta última charla con el foro. Así que les agradezco a todos la presencia, le agradezco a Juan Carlos como siempre su predisposición y su gentileza en brindarnos estas charlas y los dejo con el disertante. Bienvenido Juan Carlos como siempre, un abrazo desde acá. Juan, tu micrófono está... ¿Ahora? Ahí. Sí. Ahí sí. Bueno, primero, agradecerle al foro, agradecerle a mi amiga, Rupert, los nervios que tengo, se está pasando esto. Disculpen un poco, pero el tema es que tengo yo problemas técnicos y no vamos a poder pasar el power, y estoy transmitiendo desde un celular que lo tengo medio apoyado en la computadora, así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Se nos ocurrió la idea a la doctora Alejandra, ahora me acordé tu nombre, de los nervios se me borró. A Alejandra se nos ocurrió hablar un poco de algún tema de actualidad o algo que podríamos, digamos, que está no de moda, sino que a causa de toda esta crisis sanitaria empezamos a usar todos estos tipos de nuevos instrumentos, como son los contratos electrónicos, el e-commerce, los contratos elaborados por medios electrónicos, y hablar un poco de los riesgos que podemos tener cuando usamos este tipo de documentación o este tipo de relaciones. Bueno, hoy vamos a concentrar un poco en los contratos electrónicos y la ciberseguridad. Un poco era el tema que le propuse, y la doctora aceptó de hablar de estas cosas raras que se me ocurren a veces a mí. Vamos a empezar un poquito para definir un poco conceptos, porque todos hablamos y a veces no sabemos de qué estamos hablando. Y por ahí, en uno de los tratados de contratos electrónicos o de ciberseguridad, Bieli habla de 4 pilares cuando estamos hablando de estas cosas de cuestiones digitales, cuestiones cibernéticas, cuestiones del ciberespacio. Hay 4 pilares que deben existir para que exista este tipo de contratación. Uno es que haya un hardware, es decir, todo el tema dispositivos, CPU, pantalla, impresora, mouse, no necesariamente computadora, puede ser un dispositivo, un ordenador, como en este caso un celular, una tablet, lo que sea. Y otro de los pilares es un software, es decir, un aplicativo que pueda correr dentro de estos dispositivos digitales. Por otro lado, necesitamos un usuario que lo use, que ejecute este aplicativo, y por otro lado la información, que es lo que vamos a incorporar a estos dispositivos. Bueno, en función de esta situación es cómo funciona algo cibernético o algo electrónico. Ahora bien,
Cuando hablamos de ciberseguridad, ¿de qué estábamos hablando cuando hablamos de ciberseguridad? De ciberseguridad lo que estamos hablando es de disminuir los riesgos de que alguien, de que un hacker, nosotros lo llamamos hacker, pero alguien no buen intencionado acceda a estos dispositivos digitales sin nuestra autorización y tenga por finalidad provocar un daño. Entonces, esto es lo que trata la ciberseguridad. La ciberseguridad lo que hace es disminuir el riesgo. Lo que quiero que quede en claro es que el riesgo nunca nunca desaparece. Porque ahora vamos a ver por qué nunca desaparece este riesgo de que alguien entre y pueda ocasionar daño a la información que tenemos, ya sea en nuestros dispositivos, ya sea en las redes, ya sea en la nube, ¿tá? En alguno de estos lugares. Porque, bueno, primero definamos qué es una red de estas sociales, que estamos hablando de redes informáticas. Red informática es un poco de estos 4 pilares que hablé al principio, un montón de estos 4 pilares unidos entre sí a través de un dispositivo o una, si quieren hablar, una CPU gigante, llamémosle Google, llamémosle Facebook, llamémosle WhatsApp, llamémosle Yahoo, o podemos llamarle Hotmail, donde almacenan todas estas, donde ejecutan todas estas transacciones al mismo tiempo. Eso sería una red. ¿Estamos? Y por otro lado, ¿cómo son esta manera de intromisión dentro de estos dispositivos digitales a través de, sin autorización y para provocar daño? Lo que denominamos es ciberamenazas. Es decir, lo que tratamos de definiendo un poco mejor lo que hace cuando hablamos de ciberseguridad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de reducir las ciberamenazas. Y estas ciberamenazas, ¿en qué consisten? Justamente en entrar, violentar la información que tenemos o violentar la información que tenemos cargada, como dije recién, en las redes o en las nubes. Ahora, ¿cómo se produce? ¿Por qué se produce? Bueno, hay 2 factores. Uno es el factor interno y otro es el factor externo. El factor interno tiene que ver con nosotros, con el usuario. Y creo que en otras charlas yo le hablé de la responsabilidad digital. Es decir, tenemos que ver, tenemos que tener, digamos, conciencia de qué hacemos cuando usamos las redes o cuando nos conectamos a la web. Es decir, cuando nos conectamos a la web, es lo mismo que nos conectemos o que salgamos al medio de la calle, siempre hago este ejemplo, con un megáfono y digamos todo lo que queremos decir y publiquemos todo lo que queremos publicar, porque la red no es confidencial. Ninguna red es totalmente confidencial, ni Facebook, ni el Messenger, ni el WhatsApp, ni el Yahoo, ni Hotmail, ni Google, nada es confidencial. Todo tiene una manera de que uno obtenga datos. No es tan así que cuando buscamos en Google alguna imagen nuestra, aparecen imágenes de nuestro perfil en WhatsApp, o de nuestro perfil en Facebook, o de alguna foto que subimos, o algo por el estilo. Por eso, el primer riesgo es el riesgo interno, es decir, el usuario. El usuario, ¿cómo maneja estos dispositivos digitales? ¿Tiene una contraseña por cada uno de los lugares que entra? Y esta contraseña yo generalmente la vinculo o la asocio con la llave de la casa. ¿Tenemos la misma llave para todas las puertas? ¿Tenemos la misma llave para la puerta de entrada que para la puerta de atrás, que para la puerta del garaje, que para la puerta del portón, que para la puerta del auto? No, cada una es diferente. Por ende, las claves, perdón que estoy acá, las claves deben ser distintas y deben ser para cada una de estas aplicaciones que nosotros tenemos. Por ejemplo, sé que es difícil y sé que es tedioso, pues ya tendríamos que tener un libro con todas las claves, y que las claves por normativa y por recomendaciones de los especialistas hablan de que no tienen que ser iguales, no tienen que ser nombres familiares, no tienen que ser nombres de uno, ni fechas de nacimiento, ni fechas que tengan significancia para nosotros, ni que hayamos publicado en las redes. Recomiendan que sea una frase,
recomiendan que tengan más de 8 caracteres, ahora vamos a explicar por qué, y recomiendan también que tenga signos, es decir, signos de admiración, de puntuación, signos de pregunta, que tenga todos estos caracteres. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque para detectar una clave se usan aplicativos que usan números combinatorios. Aquellos que estudiaron matemática más o menos saben de qué estoy hablando. Pero el número combinatorio es transformar cuántas veces esos números pueden combinarse. Y cuanto más larga es la clave, más difícil es la combinación de letras y números. Por eso hablan de que un mínimo de 8 a 10 es digamos, el estándar más aceptable, que es mucho más difícil de violentar esas claves. ¿Cuántas veces nos vamos sin cerrar la computadora? Que dejamos la computadora abierta, o que dejamos el home banking y no cerramos como corresponde, o dejamos el mail abierto y nos vamos y lo que hacemos es directamente cerrar el mail. Y si cerramos el mail queda abierto. Cualquiera que entra, o sea, pone y entra mi mail. Bueno, esto es lo que yo hablo cuando hablo de responsabilidad digital. El primer problema que tenemos es en la capacitación del usuario. ¿Por qué? Porque al pasar todo esto, habilitamos a estas vulnerabilidades de los sistemas para que los hackers puedan entrar. Es así de sencillo. Entonces, uno son las causas internas, que es lo que hablamos del usuario, y otro son las causas externas. Es este señor que está a la expectativa de que yo tengo alguna vulnerabilidad, o mi equipo o mis aplicaciones tengan alguna vulnerabilidad para poder entrar. ¿Y cómo entran? Hay de dos maneras de entrar. Una es entrando directamente al dispositivo, es decir, dejamos el mail abierto, dejamos el Excel abierto, dejamos alguna aplicación abierta, y lo que hace el hacker o entra a través de un aplicativo que generalmente se llama ransomware. ¿Qué es lo que hace? Entra a la computadora, se instala y toma la información que necesita. De esa información que necesita, la extrae, y ahí o puede amenazar, como pasó, no sé si tuvieron en cuenta, el tema de la Dirección de Migraciones. ¿Qué hicieron? Entraron en las aplicaciones de las migraciones, tomaron los datos, lo encriptaron para que nadie lo pueda usar, y a través de eso piden un rescate. Es como si fuera un secuestro de información. Piden un rescate para poder liberar esta información. Otra de las maneras es a través de lo que se llama phishing, que ahora está de moda, que casi todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Phishing es suplantación de identidad, es decir, aparecen esos mails de empresas que supuestamente nosotros tenemos contratos, diciéndonos o pidiéndonos datos personales para cometer fraude. Lo más común es, los más atacados en este momento es Netflix, Visa y algún que otro home banking. Yo tuve novedades del Banco de Galicia. Netflix, yo tengo casi cada 15 días tengo que me piden los datos, que no entró el pago, que incorpore los datos de mi tarjeta, que incorpore mis datos personales. ¿Y qué es lo que hacen? A través de mi tarjeta derivan el pago que yo hago mensualmente a Netflix a la cuenta de ellos, y por ende quedo sin cobertura. Puede ser cobertura médica o puede ser cualquier otra parte de servicio. Esa es la otra manera que tienen estos hackers o estos delincuentes de incorporarse en nuestros dispositivos. Pero está la otra manera, que no es incorporarse en nuestros dispositivos, sino tomar los datos que nosotros subimos en las redes. Es decir, por eso digo que cuando hablamos de responsabilidad digital, tenemos que ver qué es lo que publicamos y que estamos con el megáfono afuera. Es decir, toman los datos que nosotros cargamos, las preferencias que tenemos, si nos fuimos de viaje, qué es lo que necesitamos, y a través de esa información cometen delito. Uno puede ser fraude, otro puede ser a través de los gustos que nosotros propiciamos en las redes sociales. Aparecen estos phishing que saben que tenemos Netflix, saben que tenemos cuenta en el Banco Galicia o en el Banco X, saben que estudiamos en tal lugar, saben que trabajamos en tal lugar. Bueno, esta es otra manera de cometer delitos a través de ciberataques. Es otra manera. Bueno, creo que ya hicimos una charla sobre protección del menor, qué es lo que pasaba con los menores a través de las redes. Usaban este tipo de información
para cometer este ciberacoso, bullying, grooming y demás. Bueno, ahora estamos hablando de cuestiones patrimoniales. Es decir, en función de todo esto, lo que van a hacer es, o sea, los cuidados que tenemos que tener cuando celebramos algún tema de estas cuestiones patrimoniales, en la información o en la seguridad que de los dispositivos que estamos teniendo, porque puede pasar, como ha pasado, que los pagos hechos a través de home banking, no hechos a través de una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, fueron desviados a otras cuentas que no son las que corresponden y por ende digamos, se ha cometido fraude. Otra de las cuestiones que ha pasado es, o sea, es lo mismo que cuando sustraían de fotocopias de DNI, sacaban créditos a través de los de fotocopia de DNI. Bueno, ahora está pasando lo mismo. A través de la sustracción de datos de tarjeta de crédito, están solicitando préstamos en entidades bancarias que realmente no son ellos y las derivan directamente a las cuentas que ellos necesitan. Bueno, un poco este era el pantallazo que yo les quería dar de ciberseguridad y de qué hablamos cuando hablamos de ciberseguridad. Es decir, hablamos de responsabilidad digital, qué es lo qué datos, qué información incorporamos a la red, cómo nos comportamos con los dispositivos digitales, si los cerramos correctamente, si cuando hacemos, vuelvo a repetir porque generalmente es lo que más fallamos, si tenemos claves distintas para cada aplicación que tenemos que ingresar, si nos vamos y cerramos todo como corresponde, no a través de la X que tenemos superior, la parte superior de la pantalla, eso no significa que cerramos la aplicación queda abierta si la vuelvo a invocar. Ojo con eso, o sea, hay que cerrarla con el mecanismo que tiene cada aplicación para cerrarse, que dice cerrar sesión, cerrar mail, ahí está cerrado, porque cualquier otra persona que vuelve con el mismo dispositivo, se abre de vuelta. Prueben con un mail, que a veces lo hacemos para no tener que poner el domicilio de mail y la clave de vuelta, entonces cerramos de ahí, vamos abriendo y cerrando. Otra de las cuestiones es que no tenemos claves para abrir nuestros celulares o para abrir nuestros dispositivos digitales. Bueno, todo esto ya les voy a decir. Ahora vamos a ver un poco, porque acá me preguntan cómo hacemos para revertir esto, pero ahora después vamos a ver qué es cómo podemos hacer y qué pasa si es un contrato estipulado entre lo que se llama business for business, es decir, entre contratos simétricos o contratos asimétricos, depende de la capacidad de negociación que tienen las partes. Bueno, esto es un poco de lo que ocurre con la ciberseguridad en forma general, y lo que hablaba recién, lo que nos interesaba un poco era en forma patrimonial, qué es lo que estaba pasando. Y bueno, y para eso vamos ahora a la forma esta nueva de los contratos electrónicos, y qué entendemos por contrato electrónico, y que no debemos confundir por contrato celebrado por medios electrónicos, que es otra cosa. Contratos celebrados por medios electrónicos son aquellos contratos que hacemos en el Word, se los pasamos por mail a otro, lo firma y me lo manda. Eso es un contrato celebrado por medios electrónicos. Es decir, es lo mismo que un contrato celebrado en formato papel, pero lo que hacemos es a través de algún medio de contacto con la otra parte, se cumplen los requisitos de lo que nosotros estudiamos o lo que sabemos que es un contrato, voluntad de las partes, se firma, hay cláusulas, las dos partes firman, sabemos el domicilio de las partes, sabemos quiénes son, sabemos, o sea, está todo explayado en algún documento, ya sea en forma que lo podemos bajar a forma papel. Esos serían los contratos por medios electrónicos. Ahora, los contratos electrónicos, ¿qué son? Son aquellos contratos celebrados en la web. A ver si, y lo quiero explicar un poco, para graficar un poco. Son, por ejemplo, los contratos que ustedes celebran sin darse cuenta con cada AP que bajan del celular. Ustedes, cada AP que bajan del celular, están celebrando un contrato con, por decir algo, con WhatsApp, con Play Store, con Google. O sea, lo que hacen es, automáticamente se conectan y a través de un dispositivo aceptan el consentimiento o no, después hay otro mecanismo para aceptarlo, y quedan vinculados contractualmente. El otro mecanismo son los que llamamos contratos inteligentes,
Esa es una manera, doctora Nieva, sí, cuando dice que aceptamos términos y condiciones. Bueno, después contesto porque si no me voy desvinculando. Después vemos las preguntas. La otra manera, estábamos hablando de los contratos electrónicos y la definición, que era esta historia de cuando hablábamos, para graficarlo, era cuando contratamos con una P, o contratamos con WhatsApp, o cuando bajamos alguna P de estas, de qué sé yo, de algún juego, en la cual abonamos por bajarla, estamos celebrando un contrato electrónico. Esa es una manera. La otra manera que tenemos de contratar en forma electrónica es lo que ustedes llaman, o sea, si lo conocen como smart contract o contratos inteligentes. Estos contratos en los cuales se maneja bajo el sistema de blockchain, no sé si lo llegan a nombrar, y o sea, la doctora me dice que no. Es un sistema un poco complejo de entender porque es muy técnico, pero vamos a tratar de explicarlo para que entiendan, y después vamos a ver la responsabilidad, lo que más les interesa a los abogados, ¿no? Pero para que entiendan cómo funciona. Funciona a través de un grupo, o sea, uno entra a un grupo por la necesidad que tiene de contratar, y encriptado, digamos, todos queremos, hay gente que quiero comprar almohadas, bueno, se me ocurre almohadas, ahora quiero comprar almohadas, ¿no? Al por mayor y para venderlas en un local que tengo. Por otro lado están los oferentes de almohadas. Yo pongo las características de las almohadas que quiero comprar y el precio a que yo estoy dispuesto a pagar. Y por otro lado están los otros que ofrecen, los oferentes que ofrecen la almohada con el precio que están dispuestos a ofrecer. Bueno, el mismo sistema, lo que se llama bot, que es un aplicativo, un software, elige la mejor oferta y la mejor demanda y hace el contrato. Ese es el sistema de blockchain, que está muy vinculado con las criptomonedas. O sea, con esta historia de bueno, no me sale el nombre, pero el tema de las criptomonedas. Estas son las maneras del formato de contrato electrónico, es decir, a través de lo que se llama, a través de lo que hablamos recién de las AP, o a través del sistema de blockchain. Ahora, ¿cuáles son las dificultades que tenemos con esta nueva manera de contratar? Y por allá, citando a Ciro Caldani, en una de las charlas que hablábamos del tema del ciberdelito y toda esta historia de las nuevas relaciones cibernéticas y demás, es que tenemos el gran problema, no nosotros, sino las generaciones que vienen, en la deslocalización del derecho. Nosotros estamos acostumbrados al derecho a que hay un lugar de un domicilio, hay un lugar de cumplimiento, a que hay un lugar de celebración, que hay algo. Bueno, en esta nueva metodología no hay nada de eso. No hay, o sea, salvo en aquellos contratos donde sí tengo que entregar una cosa, obviamente. O sea, si es un contrato por la venta de contrato, tengo que entregar una cosa o algo por el estilo, está todo bien. Ahora, pero si el servicio se realiza también a través de un medio digital, estamos en complicaciones. Un poco es el problema que estamos teniendo, o que vamos a tener en función con los contratos electrónicos, la deslocalización del derecho. Y un poco lo que vengo a traer no vengo a traer soluciones, sino que todavía no están las soluciones, sino a entender un poco qué es lo que estamos interpretando por cada una de estas cuestiones teóricas o clásicas que nosotros estudiamos o hacemos en los contratos normales. Es decir, ¿cuál es el lugar de celebración? O cuándo asentimos o cuándo otorgamos el consentimiento para que un contrato empiece a surgir. Las partes, ¿cómo identifico las partes? O sea, ¿qué datos de las partes puedo tener? Otro es, ¿con qué juez y con qué derecho voy a resolver esto? Porque generalmente este tipo de contratos son internacionales, es decir, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Un poco es esto lo que quería, los problemas que vamos a desarrollar. Un poco tímidamente, la legislación argentina comenzó a hablar un poquito. Tenemos la ley de la firma digital, donde define qué es un documento digital, y tenemos la aproximación de lo que puede llegar a ser un contrato digital. Es un documento hecho por medios digitales donde pueda ser guardado o archivado en algún dispositivo. En términos generales, o sea, no tengo acá la ley, bueno, en función de los problemas técnicos no lo puedo leer en forma
textual o literal, pero bueno, es esto lo que entendemos por documento digital. Por otro lado, también la nueva redacción del Código Civil y Comercial, en los artículos 283 a 287, donde habla de la forma de los actos jurídicos, incorpora, que entiéndase por forma escrita, cualquier documento que se realice por medio telemático o medio digital. También, es en resumen, no es en forma literal, ¿no? También lo incorpora la Ley de Defensa del Consumidor cuando habla de cuando se establece que el contrato del consumidor debe hacerse por escrito o la oferta debe hacerse por escrito o demás, se entiende también por medios, ¿no? Y se realiza fuera del local del proveedor, que se realiza fuera, y cuando se realiza por correspondencia, una de las maneras de correspondencia es por medios telemáticos o por medios de dispositivos digitales. Bueno, tímidamente la normativa va encontrando ciertas formas de ir ayornando esta manera de contratar o esta manera de realizar, bueno, estamos hablando de contrato, ¿no? Esta manera de contratar. Pero bueno, vamos a hablar un poco de esta historia del consentimiento. ¿Cómo prestamos el consentimiento? Que es, digamos, donde nace la responsabilidad tanto del vendedor o del comprador o de cualquiera de las partes de cualquier tipo contractual. Bueno, y acá hay distintas maneras en los contratos electrónicos. Y acá, aunque usted no lo crea, tiene fundamental importancia los emojis. Aunque usted no lo crea. El emoji con el pulgar para arriba, bueno, había traído algo como para que lo puedan ver, pero bueno, después con cualquier cosa te los paso, Alejandra, para que lo vean. El emoji con el pulgar para arriba implica aceptación del contrato. Ojo con estas cosas. Esto significa aceptación del contrato, es decir, a partir de ahí, si me están ofreciendo un contrato electrónico, significa que cerré el contrato y que celebré el contrato y comienzan las responsabilidades de las partes. Me ofrecieron, yo dije, hago así, perdón, se los digo en lenguaje muy coloquial, ¿no? Pero es para que se entienda, es que acepté el contrato y se celebró el contrato. Otra de las maneras, sí, es terrible. Otra de las maneras es lo que por ahí me preguntaron. La manera de consentimiento es cuando estamos celebrando un contrato, Facebook, que es un contrato electrónico, o alguno de esos me pregunta que acepte los términos y condiciones. Una vez que cliqué que acepté los términos y condiciones, acepté el contrato y a partir de ahí, bueno, eso es más normal, ¿no? A partir de ahí comienzan las responsabilidades de las partes. Y otros que no nos preguntan nada, que aparecen en las AP generalmente, cuando bajo la AP y la comienzo a usar, implica el consentimiento tácito del contrato. Por ejemplo, cuando uso el Play Store. Play Store es un contrato con Google donde me ofrece a mí todas las API que están disponibles. Hay un contrato ahí, aunque pareciera que no. Ojo con estas cosas. Bueno, ya otro día vamos a hablar bien más, si quiere la doctora, de este tema de bloques de contratos con las AP, con todo eso. Pero ahora más o menos un poco de definir estos problemas que trae la contratación electrónica. Otras son las partes. ¿Cómo sé con qué parte? Las partes que contraté. Bueno, en materia electrónica hay dos maneras de identificar o dos maneras que me va a brindar este bot o este software que me va a decir cómo contraté. Uno es la huella, lo que se llama huella digital, que es el perfil. Miren lo importante de los datos que yo cargo en la web, que va a ser el perfil que yo tengo cargada en la web. Y otra va a ser la reputación digital, que es lo que tiene que ver con la reputación, no tiene que ver con la reputación personal, sino tiene que ver con los gustos y las características que yo tengo cargadas en la web de mi persona. Eso va a identificar a las partes. Ahora tenemos el problema de los domicilios de las partes. Y ahí tenemos una historieta. Hay un fallo por ahí que tomamos de defensa del consumidor, que lo tomamos todo como fallo para salvaguardar esto, que en aquellos donde el lugar de cumplimiento no sea dentro de la web, el lugar de cumplimiento es el domicilio del comprador o del vendedor,
es de dónde sale la mercadería y dónde llega la mercadería. Hay un fallo de corte en materia de defensa del consumidor que opta por este mecanismo porque no tenemos manera de localizarlo. Ese es el problema de las partes. En principio, el domicilio de las partes. Aunque después vamos a ver que el tema de los jueces y el tema de la jurisdicción y el tema de derecho aplicable. Y otro tema que, bueno, y el último tema que tenemos que ver es dónde, si tenemos un incumplimiento contractual, dónde vamos y con qué derecho resolvemos. Como generalmente esto se trata de contratos internacionales, porque generalmente, o sea, nosotros cuando celebramos algún tipo de estos contratos, y estoy hablando generalmente, después vamos a ver con derecho al consumidor qué pasa, pero estamos hablando de cuando son contratos simétricos, es decir, que ambas partes tienen el mismo poder negociador. Yo estoy comprando mercadería para vender en un local, o estoy comprando materia prima para producir, este tipo. Ahora después vamos a ver qué pasa con el consumidor. Pero en principio, cuando ocurren estas cuestiones, en jurisdicción y el derecho aplicable, nuestro ordenamiento jurídico habla como principio general el principio de la voluntad, de la autonomía, de la voluntad de las partes. Yo puedo someterme al juez que ambos nos pusimos de acuerdo en el momento de que este bot seleccionó. Es decir, yo quiero comprar almohadas a 12 pesos y quiero someterme a la jurisdicción argentina. Buscaremos otro que diga lo mismo o algo parecido como para celebrar el contrato. ¿Con qué derecho? También, en función del derecho aplicable, lo que prima es la autonomía de la voluntad. Es decir, yo puedo elegir con qué derecho quiero que se resuelva si hay algún problema contractual. Inclusive puedo optar en decir que lo quiero resolver mediante un arbitraje comercial. También, eso se puede realizar. Ahora, ¿qué pasa si no pongo nada y si no, si no ejercemos la autonomía de la voluntad? Bueno, tenemos como principio general en materia de jurisdicción, creo que todos lo sabemos, el domicilio del demandado. Es decir, el domicilio de a quien yo voy a demandar, que en este tipo de contratos, si están vinculados por afuera digamos, del ciberespacio, es el lugar de donde salió la mercadería o donde se entregó la mercadería. Ese sería el domicilio demandado. Y el otro es el lugar de cumplimiento, en cuanto a jurisdicción. Y en cuanto a derecho aplicable, está mucho más abierto, porque con el nuevo código sostiene, siempre los artículos, yo soy medio, y no los tengo acá, como habla Scotti, habla Usal, también habla Ciro Caldani, el tema del vínculo más estrecho con el caso. Es decir, vamos a buscar el derecho que más se vincule con el caso. Si no podemos determinar el lugar de celebración por esta historia de que estamos dando vuelta en el medio del ciberespacio, no podemos establecer el lugar de cumplimiento porque se cumple dentro de esta P, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde se celebró? ¿En el domicilio del que aceptó o en el domicilio que ofertó? ¿Cómo es? O sea, tampoco es entre ausentes porque es en el mismo momento. O sea, es toda una historia. Es toda una problemática. Lo que la doctrina está pregonando es este artículo que habla de que podemos, como cláusula de escape a una controversia donde no podamos determinar el derecho que resulta aplicable, ya sea porque desconocemos el lugar de cumplimiento, porque desconocemos la prestación característica de la naturaleza del contrato, porque no podemos establecer el lugar de la celebración, porque no podemos determinar de dónde partió la oferta aceptada, que es un poco lo que dice el Código Civil en materia de contrato. Hablamos de los vínculos más estrechos con el caso. ¿Dónde ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Ocurrió todo en Argentina? Bueno, será derecho argentino. La mayor parte de lo que estamos transportando ocurre en Brasil, bueno, será derecho brasilero. Bueno, hay un ejemplo de un profesor dice, si hablábamos de chocolate suizo, será derecho suizo, por decir algo un poco. Esa es la idea del contrato estrecho. No quiere decir que apliquemos porque era el chocolate suizo o derecho suizo, pero la idea del vínculo más estrecho es esto, es establecer dónde están las partes involucradas, dónde voy a ejecutarlo, la AP dónde se está ejecutando, dónde mayormente se cumple. Bueno,
un poco es esto lo que el derecho la jurisdicción y el derecho en materia de otro de los problemas. Y el tema que creo que más nos importa a nosotros es la responsabilidad derivada del incumplimiento de los contratos de este tipo. Y ahí empieza otro problema que tenemos. El problema mayor, o sea, el menor problema lo tenemos aquellos que son los que se llaman business por business, o sea, negocio con negocio. Es decir, cuando las dos partes tienen el mismo poder negociador, no tenemos mucho problema porque la responsabilidad por el incumplimiento es cualquiera de los dos. Inclusive, aquí también tenemos que ver la responsabilidad por el malware o por el hacker que hizo que yo pagara y se derivó para otro lado. Bueno, en este tipo de contratos donde la relación es simétrica, cada uno es responsable de la obligación que debería realizar. Es decir, estamos hablando de si los dos tienen la misma responsabilidad. Estamos hablando, por ejemplo, de un comerciante que compra mercadería para vender. ¿Está? Ahí la responsabilidad de las obligaciones corre por cada una de las partes, porque aquí no hay tutela judicial, sino lo que estamos hablando es regular el incumplimiento de la responsabilidad de cada una de las partes de tener, supuestamente, si tiene un dispositivo digital, supuestamente tiene que estar capacitado, tiene que tener todos los medios necesarios como para que esto no ocurra. Esa es la posición, ¿no? Es decir, las dos partes usan esto, las dos partes saben cómo se usa y las dos partes deberían haber tenido todos los recaudos necesarios para tener los dispositivos que no lo afecten ninguno de estos problemas de ciberataque ni demás por el estilo. Ahora, distinto pasa con la responsabilidad de los contratos, lo que los llamamos asimétricos, consumidores, es decir, donde las dos partes negociadoras no tienen el mismo poder y donde tenemos la tutela del Estado o la tutela judicial por la parte más débil. En ese caso, el proveedor es responsable por cualquier problema que tenga el consumidor respecto de un ciberataque. Y hay casos, tenemos varios casos de banco, el caso más conocido es el de Juan Carlos Pazman, o conocido como Toti Pazman, del comentarista deportivo que tuvo un problema a través de dio datos en un phishing y le extrajeron todos los fondos de la cuenta. El banco, o sea, los jueces determinaron que él es un consumidor y él no tiene por qué estar al tanto ni tiene el deber de saber de que el dispositivo tenga todos los recaudos necesarios. El que tiene la responsabilidad de que el pago sea seguro y de que ofrezca al consumidor la manera del pago seguro es el proveedor. Por ende, el proveedor es responsable de este tipo de incumplimiento. Bueno, un poco era esto lo que les quería comentar. Creo que puede haber un poco de debate, un poco de preguntas y un poco de cosas. Espero que haya sido de interés y bueno, podemos después, si la doctora Alejandra quiere, alguna charla un poco más específica. Pero la idea es traer el tema de contratos electrónicos y qué pasa con esta nueva modalidad de contratar. No, esto estuvo genial, la verdad que hay un montón de cosas que hacemos y que hacemos mal y que bueno, está bueno que lo sepamos, ¿no? Y te agradezco desde ya que continuaras con la charla y no la quisieras suspender como te propusimos por el hecho de no tener la tecnología suficiente como para darla, ¿no? Pero bueno, espero que haya sido claro, o sea, no sé si me olvidé algo, pero bueno, fue a manera ahora de que con las preguntas seguramente vas a tener ahí algo más para decir. Acá en una de estas cuestiones, antes de empezar con las preguntas, cuando estuviste hablando, ¿no sería algún estilo de contrato de adhesión también en este sentido? Porque vos no podés modificar ningún tipo de cláusula con ninguno de estos medios. o sea, la diferencia con el contrato de adhesión, sobre todo en el blockchain y en el que hablamos de comerciante a comerciante, como vos ponés tu oferta, qué es lo que vos querés comprar, el por otro lado te ofrece en función a lo que vos querés. Ahora, en función al contrato de consumo, cuando hablamos de AP, cuando hablamos de Facebook o algo por el estilo, sí.
es muy parecido al contrato de adhesión. Lo que pasa es que tiene ciertas características de consentimiento que es totalmente diferente. Claro, 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 pero tendría alguna similitud porque me sonó Alguna bastante similitud, sí, parecido al porque contrato de adhesión, por eso te consultaba. cuando lo damos o lo explicamos en la facultad, hablamos un poco de la diferencia con el contrato de adhesión, la diferencia con el contrato entre ausentes, porque aparentemente son entre ausentes y no lo son, la diferencia con el e-commerce, porque estamos hablando de un solo contrato y el e-commerce es un grupo de contratos que van uniéndose, que no es lo mismo que esto, sino que a veces el e-commerce tiene que ver más con contratos celebrados por medios electrónicos que contratos electrónicos en sí. Claro. Sí, Doc. Bueno, ahora te voy a leer algunas preguntas que hay acá en el chat. A ver, Lorena pregunta, ¿cómo revertimos esa situación? Por ejemplo, si aparecen préstamos que no hemos pedido. Y ella era Bueno, la que te preguntaba de la aceptación de los términos y condiciones, ¿no? Si ese era una... claro, ya, bueno. En tema, hay toda está avanzando toda una doctrina que está basada en una teoría del hombre económico. Te voy a traer un poco de filosofía ahora, de que está avanzando sobre un premio Nobel en economía, donde habla del hombre económico y sobre todo se está tratando de implementar en materia de derecho al consumidor, con el tema este de los términos y condiciones, donde el usuario, el consumidor, está apurado, o sea, ya no analiza ni lee todo lo que le dan, porque tenemos tanta información dando vueltas que no la leemos. La verdad, ninguno lee todo lo que viene. Y aceptamos términos y condiciones, que clicamos y ya está. Generalmente pasa eso y no hacemos otra cosa. Bueno, está avanzando toda una doctrina que por más que hayamos aceptado términos y condiciones, no implica que hayamos brindado el consentimiento, sino que tendría que haber otra pregunta más. Esto es lo que se habla del hombre económico contemporáneo, donde el hombre económico contemporáneo está apurado, no razona ni lee razonadamente, sino que lee por arriba y acepta o no acepta. Esta es una de las teorías económicas, no me acuerdo el nombre del premio Nobel, que la recepta Bieli en uno de los libritos que habló sobre contratos electrónicos e inteligencia artificial, donde habla de esta teoría. O sea, que está imponiendo, o sea, está empezando a surgir esta cuestión, porque en Facebook nosotros hacemos términos y condiciones y no sé quién de ustedes me puede decir que aceptó de todo lo que puso ahí cuando aceptó. O de alguna de estas cosas, de algunos de estos aplicativos que bajamos para el Zoom, o toda esta historia, si alguien leyó los términos y condiciones de lo que estamos bajando. Bueno, No, nadie lo leyó porque era la utilización de lo que necesitábamos utilizarlo y lo aceptás para ir más rápido. Tampoco, además te voy a decir una cosa, los términos y condiciones son como sí, sí, no, por eso un tenés papiro que tener más o digital. menos 2 horas para ponerte a leer los términos y condiciones Claro. y saber de derecho porque, porque son términos jurídicos. Ahora, Por ¿esto no ejemplo, sería también algo parecido con el tema de Mercado Libre? claro, bueno, sí, Mercado Libre, Uber, Gobo, Pedido Ya, todo eso son plataformas y ustedes saben que cuando están aceptando, por ejemplo, en Uber están aceptando irse a Holanda a litigar si les pasa algo. Claro. Es más, sí, 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 sí. Es imposible descubrirlos tampoco para el tema de los alimentos a los que trabajan en Uber porque tenés que mandar un oficio a Holanda para saber A cuánto gana el Holanda, señor. Claro, claro, sí, es o sea, facilísimo. por eso, o sea, eso te lo digo porque tuve un caso con Uber con una empresa. Y entonces cuando entré a mirar qué es lo que habían firmado, y bueno, juez y derecho holandés firmaron. Bueno, por eso te quiero decir, hay un montón de cosas. Entonces, por estas situaciones, la doctrina, el Biel y toda esta gente que habla de ciberespacio, de contratos electrónicos, de inteligencia artificial y modalidad contractual, están hablando de esta historia, de que el usuario no tiene por qué entender los términos jurídicos y no lee todo, porque no tiene tiempo de leer todo, sino que lo acepta. Entonces, la aceptación de los términos y condiciones, en principio, todavía la jurisprudencia no se expidió respecto de esto. Estamos ahí. Por eso les dije que es un poco lo que van a resolver los abogados del futuro, todo esto. No se expidió todavía. ¿Qué pasa con esto de que yo sí acepto términos y condiciones, pero no soy Pero tampoco experto te en dan el la lenguaje? posibilidad de aceptar algunas cláusulas y otras no.
Hay cláusulas que Exactamente. te sirven, la utilización del servicio te sirve, pero el litigar en otro lugar no. Entonces no podés modificar tampoco el contrato. Algunos estamos hablando y algunos hablamos de aplicar el término de cláusulas abusivas, en algunos casos. O sea, asimilarlo analógicamente a este tipo de cláusulas, cuando, por ejemplo, en algunos dicen que pueden usar mi imagen para lo que quieran, y yo, ¿cómo hago? Para eso no, y lo otro sí. ¿Ya? Un poco eso. Sí, no sé tu nombre, pero acá dice LCOP, así que te leemos así. Pregunta cuál es el fallo y dice que tiene una pregunta sobre un clon de tarjeta que le sucedió a un cliente. Bueno, tu charla fue muy clara, dice. El clon de tarjeta, bueno, ahí ya no estamos hablando de un contrato, sino que estamos hablando de un robo de identidad. Ya es una cuestión penal más que una cuestión de que yo pagué y resulta que pagué como correspondía y los fondos fueron derivados a otro lugar. Ahí ya estamos hablando de un tema penal más que un tema contractual. No hay contrato ahí donde una de las partes, digamos, el usuario cumplió, digamos, el consumidor cumplió, y la otra parte no guardó los medios, no guardó la suficiente pericia como para dejar, o sea, que sea un pago seguro, un lugar donde sea un pago seguro. Ahí estamos hablando que alguien directamente le clonó, le sustituyó de identidad, y estamos hablando un poco de código penal, creo que el 131, 132, que habla de los delitos informáticos. Ya tenemos que hablar por otro lado. ¿Mm? Sí, es cierto. Bueno, muy claro. Doctor, ¿cómo hacemos para revertir en el caso que aparezca un préstamo en el que el resumen de cuenta, un préstamo en el resumen de cuenta, y esa persona no lo haya solicitado? Bueno, lo que tiene que hacer es, sí, es el caso típico de que roban los datos y esa persona toma. Si esa persona lo hizo a través de la página de Home Banking tuya, que tiene que haberlo hecho de esa manera. Si estamos hablando siempre electrónico, no estamos hablando de cuestiones físicas que hayan sacado fotocopia de DNI, esa historia es otra cosa. Estamos hablando de esta cuestión electrónica. Si usó tu home banking y puede entrar a tu home banking, el responsable es el banco. Y el banco tiene que revertir. Hay fallos. Bueno, cita a Juan Carlos Pazman contra Banco Galicia. Búscalo y es eso. Es usar el home banking para, digamos, suplantaron la identidad del consumidor y pidieron un préstamo. En el caso de Pazman fue el que le sacaron toda la plata, ¿no? Hicieron una transferencia. Si usan el home banking para eso, es responsable el banco, porque el banco debió o debe tener esos sitios, el resguardo, tener la pericia de tener esos sitios completamente seguros en contra, o disminuir el riesgo al mínimo posible, en contra de estos, de que sea hackeado o de que tenga un ransomware o alguno de estos phishing dando vuelta. Bueno, en el caso del clon, aclara LCOP, ¿no? En el caso del clon de tarjeta se realizaron compras en Pedidos Ya y Falabella por más de 10.000 pesos y no fueron hechas por la persona. ¿Cómo puede proceder? Pregunta. Bueno, lo que puede proceder, el tema es que no fue con la tarjeta, sino que fue con un clon de tarjeta. El tema es, o sea, bueno, lo que hay que ver, o sea, hay que ver bien el caso. Si fue un clon de tarjeta que le hicieron un plástico diferente, eso es una cosa. Ahora sí, entraron lo mismo que hablé recién, si entraron a la página de Pedido Ya con la clave y de usuario de Pedido Ya de la persona y no hubo otra identificación y la empresa tuvo o debió tener los recaudos necesarios para que eso no pueda ser hackeada, el proveedor debe responder. Ahora, si fue un clon de tarjeta que directamente digamos, hay otra tarjeta melliza, y no, ahí ya no es que Me usaron parece algo que no electrónico. estaríamos hablando de Falabella tiene página y Pedido Ya tiene página. Habrán entrado con un usuario y una Si contraseña entraron con un y habrán usuario y una utilizado la contraseña tarjeta de y una persona, utilizaron la los datos. tarjeta de esa persona, bueno, sí, ahí sí. Porque no tomaron los medios necesarios y los recaudos necesarios como para
¿Viste cuando usas la tarjeta que te hacen ciertas preguntas para validar si sos el dueño o no de la tarjeta? Que te pongas el nombre, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, el Sí, el número de número de documento, documento. cosas que no figuran en la tarjeta para ver si realmente sos el dueño de la tarjeta. Ahora, si a través de eso no pudieron validar la identidad, bueno, ahí sí es responsable el proveedor. Estamos hablando lo mismo que con Banking. Sí, No es un sitio seguro. Patricia dice que tiene un caso similar, que pagaron Antina y otro servicio y la persona no había hecho este pago porque no tiene esos servicios que pagaron. No tiene Claro, le Antina. pagaron con la... Claro. Bueno, todo esto, obviamente hay que probarlo, ¿no? Van a tener que probar que no lo tiene, van a tener que probar que van a tener que pedir, bueno, esto es otro tema que nos debemos, doctora, la prueba de pericial, la prueba informática. ¿Cómo probamos todo esto? ¿Cómo probamos? Sí, vamos a tener que hacerlo, doctor, porque nos fuimos a otro tema. No fue mi culpa, quiero aclarar, ¿eh? Yo, No, todo bien, fue la mía también. Pero es un tema que nos debemos de acá entre la prueba nosotros y nadie nos escucha, te enterraste solito, ¿eh? Yo no fui. la Acá, prueba informática, cómo probamos todas estas cosas, y hay manera de probarlo, sí hay manera. Lo que pasa es que, bueno, si empezamos a hablar de prueba informática, vamos a las 10 de la noche acá. Pero hay una manera de probarlo y hay una manera de... vamos a pensarlo para el año que viene, una jornadita, 2, 3 charlas Sí, seguidas de los de distintos todo temas. esto. Sí, 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 de sí, tema informático. ya lo planeamos. Sí, Bueno, ya. acá nos aclara que no se robó la tarjeta, no se usó en ningún lugar nuevo para sospechar cómo sucedió. Sí, evidentemente, yo tengo un cliente que le usaron los datos de la tarjeta de crédito. Nadie tuvo contacto con la tarjeta, se lo habrán sacado Claro, de algún lugar y con claro, eso, sí, sí. este, Es muy fácil, o sea, bueno, lo que pasa es que el común de la gente no, pero es muy fácil sacarlo. Hay programas que establecen de cómo sacar los datos. Lo que pasa es que si el proveedor no tiene una doble validación de la tarjeta, ahí es donde está el problema, porque no tiene un lugar de pago seguro. A eso vamos. bueno, hay lugares Mercado Libre, queda registrado el número de la tarjeta con la que pagaste y después sí te pide, si usas la misma tarjeta no te pide nada. Por ende, cualquiera que ingrese a tu Horrible. cuenta, Es lo peor que puede hacer una persona, un lugar de pago de eso. Nunca debe guardarse ni el número de tarjeta ni ningún dato, sino que te lo debe pedir cada vez que vos ingresar los datos. tal cual. Y validar, y la doble validación, es decir, no solo los números de tarjeta y el código de seguridad y todo eso que tiene la tarjeta, sino datos que no tiene la tarjeta. Te tiene que preguntar datos que no tiene la tarjeta. Claro, tal Si no cual. pasa eso, tengan cuidado. No sé, es un consejo, ¿no? Tampoco soy Sí, el... de seguridad, sí. Hernán dice que el caso, Juan dice que sacó un crédito de 100.000 pesos y aparece 800.000. Como paso hace 3 meses que esa señora es de Mar del Plata en un banco que no le dio solución todavía. ¿Qué podría llegar a ser? Y bueno, ahí tienen que iniciar un... En los bancos me eh, parece que te hacen un trámite administrativo primero de desconocimiento de... nunca te van a reconocer que tienen el problema. Claro. Vamos a Y hablar claro. después recién se Este, inicia la vía, sí, sí, tal cual. claro, si inicias la vía, primero haces el reclamo en sede del banco y el banco te va a rechazar. Con el rechazo es una de las pruebas. Y después tenés sí, que hacer una prueba pericial del dispositivo donde hiciste todo el trámite y todo lo que tuviste. Y bueno, bastó una historia. Viene el perito, el escribano, sacan la información, la guardan, después porque es una doble pericia. Una cosa es la pericia informática, que es la obtención de datos, y otra es la pericia que yo quiero hacer los datos que traje. Sí, Una sí. cosa es, o sea, los datos que traje, ¿para qué los extraje? Por un tema contable, por un tema legal, por un tema médico, por un tema penal. Entonces después tenemos que ver al perito contable o al perito médico o al perito, no sé, de Sí. quien sea, para que analice esos datos o esa información que extrajo el perito informático. Por eso es media compleja. Bueno, ya vamos a ver un poco de eso Ya también. vamos a organizarlo, vamos a organizarlo. Acá el ECOP pregunta, ¿corresponde ir a defensa del consumidor o hay que hacer una denuncia penal primero? Sobre lo de la tarjeta, Mm, y yo diría, bueno, las dos cosas son. O sea, una cosa es la denuncia penal por la estafa,
pero y otra cosa es defensa del consumidor para que el banco se haga cargo por la cadena del artículo 32 o 42, no me acuerdo del artículo, de la cadena de responsabilidad. Sí, acá aplauden los otros Zoom, están todos de Sí. acuerdo, así que No veo a nadie, discúlpenme que no veo a nadie porque te veo a vos y yo por el celular, no veo a nadie más, pero bueno, está todo bien. están avalando todos yo quiero agregar con el respecto a la vía penal, que algunas causas hemos tenido nosotros. Sí, se hace la denuncia penal por estafa, pero Claro. la estafa en derecho penal es muy específica. Hay veces que te desestiman la denuncia por no encontrarse con las pruebas suficientes como para imputar a nadie, porque Claro. esto es muy técnico, que como dijo Juan Carlos, depende exclusivamente de un perito. Nosotros hemos iniciado varias veces en vía penal, pero 1 año, 2 años y sin solución todavía. O sea que no sé si yo no te recomiendo la Claro, vía no, o sea, penal si querés algo rápido. Ahora, si es cuestión de honorarios, sí, vía penal y vía civil, obviamente, ¿no? claro. No, la vía penal de este tipo de cosas tiene mucho que ver con la prueba informática. Si vos con la prueba informática no podés determinar de quién lo hizo, dónde se hizo, o por lo menos, bueno, ya no quise llenarlo de conceptos cibernéticos, la IP, la HTTPS, todas esas cosas donde Vía ubicás la penal solo dirección. busca la IP y cuando es hecho Claro, por un hacker, la IP salta en distintos lugares que no se puede especificar cuál es la computadora, entonces... claro, porque lo hacen a propósito. La IP es generalmente un locutorio o una computadora Claro. pública o varias computadoras haciendo un pedacito de cada de las cosas. Entonces todo un tema. Acá Carlos pregunta, dice, a un cliente lo estafaron en la compra de bitcoins en un exchange, que estoy re bien con el inglés, que no tiene sede en Argentina. ¿Se puede hacer Sí, algo contra el estafador o el exchange? Me mató con el sí. inglés, ¿eh? Gracias, Bitcoin, Carlos. bueno, Bitcoin son las famosas criptomonedas y el exchange son las casas de cambios afuera. Bueno, lo que tenemos que ver en materia de derecho penal, tenemos el tratado tenemos un tratado. Ahí empieza mi tema de derecho internacional. Tenemos un tratado, el Tratado de Budapest, que habla de los delitos informáticos. Y hay un protocolo de colaboración, si fue en la región, en Iberoamérica, hay un protocolo de colaboración en materia penal de los distintos países de Latinoamérica. Se puede invocar eso en la justicia penal para que pida colaboración donde está este buen hombre estafador o donde está este hombre, la casa de cambio, lo que sea, o donde lo compró. Claro, sí, sí, sí. Acá, ¿cómo actuaría Defensa del Consumidor? No es un delito penal este. No, 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 te hablo de, por ejemplo, el tema de las tarjetas de crédito que se había hablado anteriormente. Te cuento, yo he estado dando cursos para defensa del consumidor de muchos municipios, porque el tema es que no hay mucho, o sea, son todas cosas nuevas y no hay mucho conocimiento del tema, vamos a hablar claro. Entonces, acá como actúa, bueno, ustedes tienen que hacer la denuncia contra el proveedor que actuó, o sea, que ofreció perdón, estoy buscando el término para que lo entienda, porque le iba a hablar en el término técnico, que ofreció ese lugar de pago seguro y en realidad no tuvo la pericia suficiente que la ley ordena para los proveedores, ni el recaudo necesario como para obtener el pago seguro. Tiene que ver con esto. Sí, ¿Mm? porque la verdad que en los municipios es muy pocas veces lo que se soluciona por derecho del consumidor. Capital es distinto, ¿no? Pero Sí, provincia de Buenos Aires y no, lamentablemente sí. le El pedimos único que anda más o menos lindo, que más anda bien, no es porque sea mi amigo, sino porque es la Municipalidad de San Martín. La Municipalidad de San Martín tiene un equipo
de defensa del consumidor que anda bien. Inclusive han implementado el arbitraje de consumo, varias cosas. Y están bastante ayornados con el tema. Pero los demás sí, o sea, le vas con un tema de esto y es como que mucho no... No, la mayoría de las cosas que me disculpen mis amigos del consumidor, pero la mayoría de las cosas que se hacen en el municipio, los municipios conocidos, No, no vamos a dar ningún nombre con... para que no se ofendan. No, No no, yo llegamos también a tengo un nada. montón de conocidos en mi zona, pero quédate tranquilo. No, nosotros no vamos a decir nada por las dudas, pero bueno, preferimos muchas veces no ir a defensa del consumidor, por eso vamos a la vía penal, que tampoco da A la vía vuelta penal o la vía, o la vía judicial, daños y sí, perjuicios, sí. vamos por ahí. Y invocamos defensa del consumidor para que, o sea, para que se aplique esa ley, pero vamos por ese lado. Yo también voy por ese lado. Claro, Generalmente, claro que o sí. sea, cuando se hace más o menos de qué trata, voy para ese lado. Sí, acá Viviana dice que San Martín trabaja muy bien, se ve que tuvo cosas bien, bravo por San Martín. No, San Martín hace inspecciones, clausura comercios, le controla los pesos. No, hacen todas esas cosas. El otro día me contaron, yo le digo, un día te van a matar al director de consumidor, que controlaba que entrara el litro de nafta, que lo que venden, los litros que entran cuando sean los litros que realmente marca el surtidor, todas esas cosas están haciendo. No, O sea, hacen lo que bastante. tienen que hacer, vamos Claro, a hacen hacer un bastante, o sea, poquito. aparte de recepcionar las denuncias de defensa del consumidor, hacen inspecciones. O sea, que las balanzas estén como corresponde, que lo que dice kilo sea un kilo y que no sea menos. Sí, por lo menos es una de las que vi que trabaja bastante bien con consumidores. Qué genial. No veo ninguna otra pregunta. A ver si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Aplauden todos a San Martín acá, muy bien San Martín. Y bueno, yo por lo menos no tengo ninguna otra pregunta, no veo ninguna otra pregunta. Quiero agradecerte, Juan Carlos, por haber estado hoy acá con poca tecnología, pero estuviste y no quisiste suspenderla y eso está bueno. Ya este año no creo que volvamos a tener otra charla con vos por cuestiones de agenda. Sí, no, únicamente Para el con año la que viene vamos a hacer tremendos desastres como siempre y vamos a tener algunas otras jornadas, ya anda anotándote 3/4 jornada de esto porque la gente, viste, necesita saber. Ahora, Okay. acá Carlos Ramírez volvió a hacer la misma pregunta de los bitcoins y de exchange, que ya te leí. No sé si no lo entendió o porque ya lo contestaste, me parece. Claro, nos contestamos eso ya. A lo mejor la volví a preguntar sin darse cuenta. Ok, listo. Así que agradecerte nuevamente por haber estado con nosotros durante todo el año. Gracias a vos, doctora Alejandra Rupérez, y al foro, que de casualidad nos conocimos, qué sé yo, en una charla que me Casualidad. interesó. Y bueno, y a los que me oyeron, disculpen la desprolijidad, que no sé, estuve hablando más o menos de lo que había proyectado hablar, pero si hubo algo que quedó en el tintero. El foro es desprolijo, o sea, desde siempre. No guardamos no guardamos una ética como la hace el Colegio de Abogados, ni ninguno de eso, porque queremos que esto sea relajado y que la gente pueda preguntar lo que necesite preguntar, que esto por eso justamente no se llaman charlas y se llaman mates, porque tiene que ser descontracturado y poder hacer las preguntas y tratar de responder en base a nuestra experiencia, lo poquito que podemos aportar y la experiencia de ustedes, los disertantes, que la verdad que es genial tenerte, Juan Carlos, como te digo siempre. Así que te agradecemos, que te despidas y ahora habilito los micrófonos para que te den un fuerte aplauso. Bueno, gracias a todos y bueno, gracias Alejandra. Fue un gusto, no, la verdad venir acá es más, charlar es como charlar entre amigos. Y bueno,
Y bueno, estaremos el año que viene, como vos decís, armando algunas de estas locuras que se nos ocurren. Y bueno, ya que hay interés sobre estos temas, bueno, haremos algunas de estas charlas sobre estos temas nuevos que, bueno. Y son cosas que tu propia boca te delata, porque elegiste vos el tema y ahora son el pez por la boca, dice que el pez por la boca muere, no me tengo que callar, no tengo que hablar nada. Quise ser éticamente, viste, guardar la apariencia y no me dejás. Pero bueno, les habilito el micrófono, así le dan un fuerte aplauso al doctor Carretero. ¡Feliz año! Mirá, Sole Mayer, que es otra seguidora del foro. Así que gracias a todos por estar y gracias. Hasta la próxima. Gracias, Juan Carlos. No, gracias a vos, gracias a ustedes, gracias.